Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de El Baúl del Terror. Aquí estamos sus amigos Charlie, Cesare y Azrael. En este episodio vamos a nuevamente contar 3 historias, es la nueva dinámica. Después de cada historia vamos a hacer ciertos comentarios desde un punto de vista no profesional, de amigos y de gente que tiene el gusto por las historias y leyendas de ultratumba y paranormales en general. Hoy vamos a empezar con nuestro amigo Charlie. Por favor, si quieres empezar con tu nueva historia, adelante. Así es. Muy buenas tardes amigos, muy buenas tardes compañeros, Azrael, Cesare Corleone. Hoy estamos aquí en un nuevo video y les voy a contar la historia del Panteón Francés. Bueno, esto estamos hablando hace muchísimos años, cuando el Panteón Francés todavía no era panteón. Eran unos terrenos. Eran los dueños, que eran 2 hermanas y un señor. No recuerdo los nombres, no están todavía esos datos, solamente es una historia que encontré por ahí. Cuenta la historia que los dueños eran 2 hermanas y un señor. No están los nombres, pero resulta que las hermanas eran devotas de las almas benditas del purgatorio. Entonces, en aquel tiempo, pues existían lo que eran los hacendados. Estamos hablando más o menos en la época de la Revolución, y lógicamente, como eran terrenos muy grandes, pues mucha gente quería esos terrenos. Entonces había muchísimas envidias para esa familia. Entonces cuentan que una noche llegaron unos revolucionarios y habían amenazado al señor dueño de esos terrenos, en que esa noche, si no firmaba los papeles, lo iban a matar. Entonces, pues en ese tiempo recordemos que todo era a sangre fría, no importaba si tenías que enfrentarte a balazos. Entonces sale el dueño de la casa y va a enfrentar a esos revolucionarios porque habían amenazado a las hermanas. Entonces, pues por consecuencia, pues él se enoja, sale, y durante el camino las hermanas empiezan a orar hacia las almas benditas del purgatorio, y el señor, el dueño, se encuentra con los revolucionarios, pero le habían tendido una trampa, le habían salido otros por la parte de atrás. Entonces, pues lo iban a matar, pero resulta que en unos minutos se escucha una caballería, y entonces todos se quedan sorprendidos porque dicen que de dónde venían, ¿no? Entonces viene toda una caballería y ven muchísimo polvo porque eran terrenos. Entonces cuando llegan a ver, pues venía una masa de revolucionarios. Entonces pensaban pues que el señor venía con amigos, pero resulta que no. Entonces salen corriendo todos los revolucionarios, salen a sus caballos y desaparecen, y resulta que no era nada, era únicamente el sonido de los caballos, que eran las almas benditas del purgatorio que las hermanas habían invocado ese día. ¿Cómo la ves, Cesare? Pues es bien interesante porque, de hecho, ese tipo de casos de ánimas de purgatorio que siempre van a ayudar a las personas que las encomiendan, es muy conocido. De hecho, yo tengo también una historia en la que los parientes siempre no invocaban, siempre oraban para que las ánimas cuidaran a otras personas. Exacto. Entonces, eso de las ánimas benditas siempre es muy conocido. Así es. Si no es por las hermanas, él hubiera muerto. Y qué interesante ese tipo de manifestaciones que se dan justo en el momento preciso, ¿no? O sea, llegan a auxiliarlo cuando estaba justamente en ese problema. Sí. No, sí está muy interesante. ¿Otro comentario? ¿No? Pasamos a la segunda historia, ¿les parece? Segunda historia. Pues la segunda historia estaría a cargo de nuestro amigo Cesare. Por favor, adelante. Claro que sí. Bueno, esta historia yo la titulo La mujer elegante. Esta historia comienza un día que yo tomo un taxi, y siempre que abordo estas unidades trato de platicar con el conductor. Y parte de la plática era
que si él había tenido algo extraño, algo diferente, algo paranormal. Y él me comentaba que años atrás siempre abordaba el taxi una señora muy elegante, o sea, un traje antiguo, esos vestidos largos, con holanes, siempre traía una bolsita y un paraguas, pero era como, la ropa era atemporal, ¿no? O sea, realmente era ropa que no concordaba con la época. Y siempre pasaba por la misma ruta, estaba la señora, tomaba más o menos casi a las 6 de la tarde este transporte y ya pedía que la llevaran al panteón municipal. Entonces la tomaba la señora, la iba a dejar justamente en la entrada del panteón y el señor siempre trataba de hacerle la plática a la señora, ¿no? Pero ella realmente nos veía hacia adelante y nunca seguía la plática. Pasaron varios días y resulta que una vez va a dejar a esta señora, arranca el coche, va andando y voltea y ve que dejó la bolsa. Entonces él regresó al panteón, vio que ya estaba cerrado y dijo, bueno, pues la voy a revisar para dársela a la señora, ¿no? Entonces él abre la bolsa, ve una foto de la señora y encuentra papeles con una dirección. Dice, bueno, voy a esta dirección y entrego la bolsa, ¿no? Ya sea que la reciba ella o la reciba algún pariente. Dicho y hecho, va en el taxi, toca la puerta, y es una mujer mucho más joven. Dice, oiga, ¿sabe qué? Disculpe la molestia. Lo que pasa es que una señora tomó mi unidad y dejó olvidada su bolsa. Entonces quería ver si ustedes son parientes o conocen a la persona, porque de hecho en los papeles venía esta dirección. Dice, a ver, pues pase, ¿no? Entonces pasa el señor a la sala, le dice, ¿me puede enseñar la foto y la bolsa de la persona? Entonces cuando le enseña la foto y le enseñan los papeles, resulta que era de la abuela, ¿no? Entonces le dice, ¿sabe qué? Lo que pasa es que pues ya, o sea, mi abuela ya murió, mi mamá ya murió, y aquí lo interesante es que cómo es que el espíritu de la abuela abordaba el taxi y todo, bueno, varios días decía que la llevara al panteón. Entonces se asombra bastante la dueña, el taxista también se espanta y es un caso que no tiene explicación, puesto que se materializaron los objetos de la persona, ¿no? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo vieron la historia? Pues muy interesante, en especial porque estamos ahorita hablando justamente de que ya no solamente es un ente, Exacto. sino que ya son cosas, materiales. Entonces eso ya te dice que no solamente se te puede manifestar. Hemos escuchado leyendas de que animales, ¿no? Se manifiestan animales, y se manifiesta obviamente en personas, a lo mejor más grandes, viejitos, niños, pero ya en cuestiones materiales eso está muy diferente, ¿no? Sí. Y pues muchas veces las almas pues dejan pendientes, ¿no? Por eso es la aparición. Había un pendiente ahí. Es correcto. Sí, claro. O sea, a primera impresión, César, ¿qué es que sea su pendiente? Si te preguntaran así, a mérito personal. Pues yo creo que tal vez el espíritu de la señora estaba perdido y estaba buscando una orientación. Exacto. O también el hecho de que a lo mejor los parientes vivos no la iban a visitar. Exactamente. Y buscaba que la encontraran, ¿no? Creo que también podría ser como el modus operandi, ¿no? De decir, bueno, dejo la bolsa para que él encuentre a mi familia y ellos vayan al panteón a visitarme, ¿no? Creo que por ahí podrían ser esas dos vertientes. Muy interesante. Muy bueno. Muy bien. Bueno, amigos, ¿les parece que vayamos a la tercera y última historia? Así es. Claro. Esta historia que yo les voy a contar es conocida como Momo y Cascabelito. Esta historia también me la contaron hace muchos años, alguien conocido, entonces por lo tanto es de primera mano, ¿no? Todo sucedió hace ya tendrá como unos 15, 20 años, que una pareja que tenía a su hija chiquita, tenía aproximadamente 4 o 5 años, llegaron a vivir a un departamento, un edificio grande en el cual
pues lo obtuvieron a bajo precio, ¿no? En una zona céntrica, que realmente pues, es algo muy bueno. Ellos llegaron, se instalaron como cualquier familia normal. Llegaron al departamento, era de 2 habitaciones, una donde estaban los papás, y le hicieron su cuarto a la niña. Todo normal, habitaron la casa, pasaron los meses. De repente la niña, pues como todo niño, empieza a jugar, a explorar. Y la mamá, generalmente que se quedaba con ella en las mañanas, el papá salía al trabajo. La mamá poco a poco se empezaba a dar cuenta que la niñita, pues al ser hija única, pues los niños siempre tienen mucha imaginación, ¿no? Cantan, ríen, pero como que de repente, poco a poco se empezó a dar cuenta que la niña empezaba a entablar una especie como de diálogo. A lo que ella las primeras veces dijo, bueno, son niños, ¿no? Pasaron los días, pasó el tiempo y de repente ella ya empezaba como a escuchar que ya no era solamente un diálogo con un amigo imaginario, con un muñeco, sino como que ya era un diálogo de pregunta y respuesta. A lo que ella hablaba, la niñita preguntaba cosas, sin escucharse una respuesta, ella continuaba con la conversación. Esto la mamá dijo, oye, pues está como que medio raro, ¿no? En una de esas, la mamá se le acerca a la niña y dice, hijita, pues, ¿qué haces, no? ¿Con quién platicas? Y la niñita decía, pues mamá, estoy platicando con mi amigo. Dijo, bueno, pues cosas de niños, que es tu amiguito imaginario. Dice, no mamá, pues vive aquí con nosotros, es Momo. La mamá se quedó así, dijo, ¿en serio? Y bueno, no, las primeras veces no le daba atención, todo era risas y la niña pues muchas veces dicen los papás, mientras esté entretenido a mi hijo, pero no se daba cuenta que en esa casa estaba pasando una manifestación un poco perturbadora. Pasó el tiempo y de repente la niña, al platicar y a jugar, la mamá escuchaba que ya las conversaciones y las interacciones con este presunto amigo ya no eran tan amigables. ¿A qué me refiero? Que ya de alguna forma escuchaba como pequeños pleitos, y la niña decía, no quiero, no voy, no, déjame. Entonces la mamá le empezó a llamar más y más la atención. Incluso habló con su esposo de llevarla al psicólogo, se dice por ahí. De repente pasó más el tiempo y un día que la mamá lleva a bañar a su hijita, al bañarla se da cuenta que ya presentaba cicatrices, o sea, ya heridas, y ya eran como rasguños, ya eran como golpes. Eso es muy grave. Dijo, claro. Oye, pues ¿qué le está pasando? Esto está muy grave. ¿Qué te pasó? Y ella le dice, mamá, es que Momo se enojó y Momo me quiere llevar, pero yo como no quiero, me pega. Hay otro punto en esta historia donde cuando la niña se iba a la escuela, algunas mañanas, la mamá desde la cocina escuchaba un pequeño cascabel en la habitación de la hija. Ella dejaba sus labores y iba a asomar justamente en el cuarto y no había absolutamente nada. Regresaba, eran varias veces que ella frecuentemente escuchaba un cascabel, pero ahí todavía ya no ataba los cabos de por qué. Pasa más el tiempo, la niña sigue como teniendo esos encuentros de heridas, ya la niña ya pasó de tener a su amigo a sufrir. Ya la niña no podía estar en su habitación, alguien más habitaba ya esa habitación. Un día la señora estaba lavando su entrada, cuando pasa la vecina le dice, pues vecina, pues ¿cómo ha estado? Pues, no, dice, pues bien, pero fíjese que usted que también tiene hijos, pues no sé, a mi hija le está pasando esto. La vecina se impacta y le dice, oiga, tengo que decirle algo, no sé si le comentaron cuando usted vino a rentar. Los antiguos habitantes, ya tiene aproximadamente 10 años, tenían un hijo que lo vestían de payasito. Y dicen las leyendas que ellos abandonaron este departamento porque mataron a su hijo. Entonces a la mamá, al escuchar esto, le encontró sentido a todo lo que estaba pasando en ese departamento y decidieron mudarse. Se mudaron de ahí, acabó Momo quedándose ese ente en ese departamento y la niña pues ya hoy en día es una persona adulta que pues, posiblemente ya ni se acuerde, pero pues es algo que sucedió ahí en ese departamento.
esta es la historia. ¿Qué les pareció? Fabulosa, muy fabulosa, Rafael. Pero nunca te dijeron la dirección de la casa, ¿es aquí en No, Puebla? no, realmente la dirección no. Sí dijeron que era como en la parte sur de la ciudad, pero simplemente fue de que, oye, ¿sabes qué? Tengo mi conocido que le sucedió esto. Ok. No, sí, eso fue como una fuente no tan directa, Sí, pero sí. muy interesante. Ahora igual recordemos que siempre cuando muere alguien violentamente, muchas veces se les olvida o no saben que están muertos. Exacto. Entonces crean una alineación del espacio. Pues aunque destruyan la casa, vuelvan a construir y lleguen nuevas personas, el espíritu va a permanecer ahí. Y más porque lo notan como su propiedad. Cuando alguien más llega, lo notan como, pues, como el invasor. Exacto. Viven como si estuvieran todavía aquí en la tierra, todavía terrenales, ¿no? Pero no se dan cuenta que ya están en la otra dimensión. Así es. Ahora, ¿alguno de ustedes dos sabrá qué hacer en ese caso? Por ejemplo, yo quiero, ¿sabes qué? Voy a demoler mi casa, pero como dicen, no siempre funciona. ¿Qué se puede hacer ahí? ¿Una limpia? ¿Un exorcista? No sé. ¿Alguno de ustedes? Claro, pues hay varias opciones. Una, te va a hacerle ver a la persona que está muerta, ¿no? Porque muchas veces ellos no saben que están muertos. Excelente. Entonces, uno es el dialogar. A mucha gente le da miedo, ¿no? Pero aquí lo ideal es dialogar con el espíritu y decirle quién eres, qué quieres, qué buscas, todo esto, ¿no? La segunda es lo mismo, brindar luz, porque como se encuentran perdidos y no saben a dónde ir, entonces por lo general se les da luz con velas, con algún ritual, con algunas oraciones, para que ellos encuentren el camino y ya se dirijan al lugar donde ellos pertenecen, ¿no? Muy interesante. Es correcto. Sí, así es. Sí, y la verdad no estamos solos. Siempre estamos al lado de esas entidades. Siempre. Siempre estamos al lado de esas entidades. Y ¿les puedo contar algo rápido? Claro. Sí, eso pasó el año pasado. Exactamente cerca de estas fechas de Halloween, de Día de Muertos. Iba yo de regreso a casa, igual por el lado sur. Entonces ya eran como las 9 de la noche. Iba sobre el 16 de septiembre. Cuando a unos metros doy vuelta a la derecha hacia la calle de la casa. Pero venía atrás de mí un hombre de chamarra negra, con pantalón negro de mezclilla, unas botas industriales. Y se ve que no tenía mucho de haberse dado un baño. Se ve que iba como a una fiesta. Pero todos sabemos que siempre existe un sexto sentido, una sensación de que eso no es normal lo que va atrás de ti. No sentí una amenaza, pero simplemente sentías algo raro. Decías, ¿qué pasa con el hombre de atrás, no? Era una distancia pues bastante cordial, pero sí sientes la presencia extraña. Entonces, cuando doy vuelta hacia la izquierda, a la casa, el hombre da igual, da vuelta a la izquierda. Seguía a la misma distancia. Ninguno de los dos ni avanzaba más rápido ni caminaba más lento. Pero sentías ese escalofrío cada vez más y más. Cuando atravieso del lado de la acera izquierda a la acera derecha, ya para ahora sí llegar a la puerta de mi casa, saco las llaves y veo más lejos al hombre de negro. Pero fíjense muy bien, cuando abro la puerta, entro y cierro, sentí el escalofrío impresionante en todo mi cuerpo. Me asomo por el ojito, la lupa de la puerta, y cuando veo, atraviesa la casa de enfrente. O sea que era un alma que andaba vagando. A lo mejor los vecinos tenían una vela prendida por los días de muertos, alguna, ¿cómo se le llama? Alguna ofrenda. ¿Era víspera de muertos? Exactamente, eran estas fechas ya, cerca de los días de muertos. Entonces, él era un hombre joven, estamos hablando de un hombre de 30 años más o menos, como iba hacia una fiesta. Así es, eso fue lo que sucedió el año pasado. ¿Y eso te pasó a ti? Me pasó a mí, así. Entonces, cuando veo que atraviesa la casa de enfrente, la puerta, el zaguán del vecino, me quedé así frío. Abrí la puerta inmediatamente, dije, sí, no aluciné, fue real.
como les digo, creo que a todos nos ha pasado, a ustedes y aquí, ese escalofrío, esa sensación de que eso no es normal lo que va detrás de ti. No sentí ninguna amenaza, pero sabes que, como acabamos de hablar la historia de Momo, pues creen que todavía están en este plano terrenal, cuando ya están en el otro plano. Sí, muy interesante. Amigos, con esto concluimos, yo creo, el segundo capítulo. Espero les haya agradado. Ya saben, próximamente se abren los espacios para comentarios. Como ya lo dijimos antes, ustedes pueden compartirnos si quieren que contemos alguna historia, alguna fotografía que tengan que quieran compartir, aquí la comentamos. Próximamente tendremos el tercer capítulo y depende de ustedes si les gusta este espacio. Adelante, formen parte mándenos Sus comentarios. lo que piensen, lo que opinen y nosotros aquí lo recibimos bien. Así es. Por nuestra parte sería todo por esta edición. Nuevamente Charlie, Césare y yo, su amigo Azrael. Nos vemos pronto en un episodio más de El Baúl